Introducción. ¿Alguna vez has sospechado que alguien mueve tus decisiones sin que tú lo notes? No hablo de un consejo inocente, ni de una opinión cualquiera, sino de hilos invisibles que dirigen tus pensamientos como si fueras una marioneta. Te voy a decir algo incómodo. Ahora mismo podrías estar dentro de un juego mental que no elegiste. Un juego donde tus emociones son la moneda y tu voluntad, el tablero. No lo sientes, porque los mejores manipuladores se esconden detrás de sonrisas, favores y frases aparentemente inofensivas. El veneno no siempre quema al entrar, a veces se desliza suave, disfrazado de confianza. Y cuando reaccionas, ya está dentro, recorriendo cada rincón de tu mente, haciéndote dudar de si lo que quieres es realmente tuyo o fue plantado en ti por alguien más. Imagina un laberinto de espejos. En cada salida parece segura, pero al avanzar descubres que solo es otro reflejo que te devuelve la mirada vacía. Eso es la manipulación en un camino que parece tuyo, pero en el que cada giro ya estaba previsto por otro. Lo perturbador es que casi nadie lo admite en voz alta. Todos creen que deciden por sí mismos, cuando en realidad llevan máscaras prestadas, son piezas de un teatro que ni siquiera escribieron. Y lo más oscuro, cuanto más seguro estás de tu libertad, más atrapado puedes estar en las redes de otro. Pero aquí no hay espacio para ingenuidad. Este no es un vídeo más, es una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo ni ligero, es un arma, y como toda arma, puede salvarte o destruirte, según cómo la uses. Detén el juego mental antes de que otro lo juegue por ti. Porque lo que voy a mostrarte no es una simple idea, es la llave para ver la manipulación en directo. Y la pregunta es, ¿te atreves a mirar de frente al manipulador, aunque descubras que ya estaba demasiado cerca? Te preguntas cuándo empezó el juego, pero esa es la primera trampa, Ne. El juego nunca comenzó, siempre estuvo ahí, en la sombra de cada relación, en la grieta de cada palabra que parecía inocente. La manipulación no se anuncia con tambores, se desliza como un susurro entre la confianza y la duda, tan ligera que solo la notas cuando ya te habita. Un gesto amable, el manipulador no necesita cadenas de hierro, basta con sembrar en ti la sensación de deuda, el miedo a decepcionar o la ilusión de ser especial. ¿Y qué haces tú? Tú te convences de que eliges libremente, cuando en realidad cada decisión estaba marcada por una huella invisible que no reconociste. Es como caminar por un laberinto cuyos muros se mueven en silencio. Crees que avanzas, pero solo das vueltas. Cada salida lleva a otra pared. El veneno no mata rápido, corroe poco a poco tu claridad, hasta que dudas de si tu voz sigue siendo tuya o si alguien más habla dentro de ti. Y mientras tanto sonríes, asientes, colaboras, porque ¿cómo acusar a alguien de robarte lo que nunca pudiste ver? Esa es la herida más profunda, no la traición externa, sino la traición que germina dentro de tu mente cuando cedes tu poder sin darte cuenta. Y aunque intentes olvidar, el eco sigue ahí. ¿De verdad eres tú quien elige? ¿O eres solo un reflejo en el espejo roto de otro? Empiezas a recordar todas esas veces en que dijiste sí sin quererlo, solo para evitar un silencio incómodo. Y en cada sí había una rendición invisible. El manipulador nunca exige de golpe. Primero mide, tantea, prueba tus bordes como quien acaricia la grieta de un muro antes de derribarlo. Lo que pide no es grande, nunca lo es en un favor pequeño, un poco de tiempo, un instante de atención. Pero detrás del gesto, la trampa se cierra. No ves cadenas, ves sonrisas. No escuchas órdenes, escuchas halagos. Y aún así, terminas obedeciendo. El espejo que te devuelve su mirada no refleja tu rostro, sino la versión que él necesita de ti, andócil, disponible, vulnerable. Te dices que exageras, que quizá es tu imaginación, pero las grietas crecen, y con cada concesión, el laberinto se vuelve más estrecho. Las máscaras cambian, a veces víctima, a veces héroe, a veces confidente, pero siempre con un mismo objetivo, que tú te dobles. El poder no se toma por la fuerza, se arranca de la mente de quien no sabe que está entregándolo. Y cuando al fin dudas, cuando sientes que algo no encaja, la voz de dentro susurra en aguanta, no es nada, no lo arruines. Ese susurro no es tuyo, es la prueba de que la invasión ya empezó. Hay un momento en que ya no sabes distinguir entre tu voluntad y la voluntad que te impusieron. Lo llamas cariño, lo llamas compromiso, pero en realidad
es obediencia disimulada. El manipulador conoce tus cicatrices mejor que tú mismo. Huele tus miedos como un depredador que rastrea la sangre en la oscuridad. Sabe dónde fuiste abandonado, donde temes ser rechazado, donde tu autoestima tiembla, y clava el dedo justo ahí, no para curar, sino para mantener abierta la herida. Cada palabra suya se siente como bálsamo, pero envenena. Cada gesto suyo parece protección, pero ata. El espejo muestra sonrisas, pero en el reflejo hay cadenas. Y tú, sin darte cuenta, agradeces cada eslabón. El veneno se disfraza de necesidad. Te hace creer que sin él estás incompleto, que solo a su lado puedes ser entero. Lo que era confianza se convierte en deuda. Lo que era compañía se transforma en dependencia. Y lo peor, tú mismo justificas la prisión. Tus amigos lo notan. Tu cuerpo lo grita, pero tu mente calla, porque admitirlo sería aceptar que no controlas tu vida. El silencio se convierte en tu cárcel más cómoda. Prefieres callar antes que enfrentar la verdad. Y en lo más profundo, una voz interior repite: esto no eres tú, pero ya no sabes quién eres. Sin esto, el laberinto no aparece de golpe. Se construye pasillo a pasillo con cada concesión. Una pequeña renuncia hoy, una duda silenciada mañana, y cuando miras atrás, las salidas ya no están. Cada puerta parece real, cada elección parece tuya, pero todas llevan al mismo sitio, a volver al centro, volver al manipulador. Te prometen luz al final del corredor, pero siempre es un reflejo, un espejismo que se apaga en cuanto te acercas. Las paredes están hechas de palabras que se repiten. Solo quiero lo mejor para ti. Confía en mí, tú sin mí no eres nada. Y lo más terrible no es que él lo diga, sino que tú lo creas. Cada frase se convierte en ladrillo, cada silencio en cemento. El aire se vuelve pesado. Caminas, pero el suelo se hunde, como si la energía se filtrara bajo tus pies en cada paso. Las máscaras cuelgan en las paredes, dan víctima, salvador, juez. El manipulador se las pone a su antojo, y tú te pierdes intentando adivinar cuál es la verdadera. A veces piensas que ya saliste, que encontraste la salida, pero una nueva sombra te devuelve al principio. El laberinto no está fuera, está dentro, vive en tus miedos, se alimenta de tu inseguridad, crece con cada intento fallido de escapar. Y lo peor, empiezas a olvidar que hubo un tiempo en el que estabas libre. Un día, sin saber por qué, algo no encaja. Una palabra resuena extraña, una sonrisa parece forzada, un gesto que antes aceptabas ahora duele. La sospecha es como una grieta en el cristal, pequeña, invisible para otros, pero tú ya no puedes dejar de mirarla. Te preguntas si de verdad eres tú el que decide, o si cada paso ya estaba escrito en un guión que nunca viste. El manipulador siente tu duda. Se acerca más, multiplica sus gestos, te envuelve en halagos, como si quisiera tapar la grieta antes de que se abra del todo. Pero esa grieta crece, y en ella ves algo que no habías visto. A la repetición. Siempre las mismas palabras, siempre las mismas jugadas, siempre las mismas máscaras. La sospecha se convierte en incomodidad, y la incomodidad en rabia silenciosa. ¿Cuánto tiempo llevas cediendo? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías gritar no? El eco de tu voz interna se hace más fuerte. Ya no calla. Te recuerda que estás pagando un precio que nunca aceptaste. El manipulador, percibiendo la rebelión, cambia de táctica. Ahora no es dulce, ahora es duro. Amenazas veladas, silencios fríos, miradas que pesan. Y tú comprendes algo inquietante. Ansí reaccionó así. Es porque nunca buscó amor ni amistad, solo dominio. Esa revelación es dolorosa, pero también es el primer paso hacia la salida. Cuando decides resistir, el aire cambia. El manipulador ya no sonríe. Su máscara se resquebraja y por primera vez ves la sombra detrás de sus gestos. Te dice que exageras, que estás loco, que sin él no sabrías sobrevivir. No es defensa, es ataque, porque sabe que estás a punto de liberarte. Cada no tuyo se convierte en una guerra. No es solo una palabra, es un muro que le recuerda que ya no puede atravesarte tan fácilmente. Él insiste, sube la voz, baja el tono, juega a víctima, juega a verdugo, cambia de piel con la rapidez de una serpiente envenenada. Pero esta vez, tú no cedes. Descubres que el silencio tiene poder, que tu calma es más fuerte que su ruido. La tensión se hace insoportable. Sientes miedo, sí, pero junto al miedo nace algo nuevo, al respeto por ti mismo. Él golpea con culpas antiguas, te recuerda favores,
te inventa deudas, pero cada intento fracasa, porque ya viste la grieta en su disfraz. El espejo ahora refleja su rostro real vacío, dependiente, hambriento de tu atención, y en ese instante comprendes que nunca fue fuerte. Su poder venía solo de tu entrega. La batalla no es contra él, sino contra tu propio hábito de ceder, y por primera vez, eliges no rendirte. El silencio que antes te quemaba, ahora se convierte en tu escudo. Descubres que no necesitas justificarte, que tú no sin adornos tiene un peso que nunca imaginaste. El manipulador tiembla ante esa calma. No entiende cómo el mismo gesto que antes abría la puerta, ahora la cierra sin ruido. Cada segundo que sostienes tu límite es una grieta más en su control. El muro invisible que levantaste comienza a rodearte y a protegerte. No es fuerza física, no es gritar más alto. Es algo mucho más profundo, una autoridad silenciosa que emana desde dentro. Te das cuenta de que no hace falta discutir. Él busca guerra, tú eliges vacío. Y en ese vacío se ahoga. El eco de su voz pierde poder. Antes te dirigía como un titiritero, ahora su hilo se rompe en tus manos. Miras a tu alrededor y notas que las máscaras que usaba ya no tienen brillo. Ves al personaje detrás del papel y el teatro pierde sentido. La claridad duele, pero también libera. Es como mirar un espejo roto y por fin reconocer tu verdadero reflejo. Comprendes que la manipulación nunca fue un destino, solo un juego de espejos al que dejaste entrar. Y en esa revelación aparece el germen de tu defensa. No, tienes que derrotarlo, solo tienes que dejar de alimentarlo. Cada vez que mantienes tu límite, algo cambia en el aire. Ya no es él quien marca el ritmo, eres tú, anota su desconcierto. El mismo guión que tantas veces funcionó, ahora se le deshace entre los dedos. Intenta culparte, pero la culpa ya no entra. Intenta halagarte, pero sus palabras suenan huecas. Intenta asustarte, pero descubres que el miedo ya no dirige tus pasos. La relación se invierte. Él depende de tu atención, pero tú ya no la entregas. Y en esa carencia empieza a debilitarse. Es como apagar lentamente una vela en cada ano tuyo. Es un soplo que reduce la llama de su poder. No necesitas levantar la voz. Tu calma es más estruendosa que cualquier grito. El manipulador, incapaz de comprender tu nueva fuerza, revela más de sí mismo en su vacío, su desesperación, su hambre insaciable. Lo que antes era amenaza, ahora se ve como lo que siempre fue. En un intento desesperado de sostener un disfraz que se cae solo. Y mientras él se desmorona, tú sientes crecer algo nuevo, en respeto por tu propia energía. Conciencia de que nunca fue suyo, siempre fue tuya. La defensa ya no es esfuerzo, es una decisión natural a no volver a entregar lo que no debías dar. Lo que empezó como resistencia se convierte en revelación. A nunca fue él quien tenía poder. Siempre fuiste tú en cada límite. Sostenido es un recordatorio de que la llave nunca estuvo en sus manos, sino en las tuyas. El veneno pierde efecto cuando decides no tragarlo. La máscara se rompe cuando te niegas a jugar al teatro. El espejo ya no refleja su imagen, refleja la tuya, limpia de disfraces, nítida como nunca antes. Comprendes que la manipulación era un espejismo. Parecía control absoluto, pero solo funcionaba porque tú aceptabas ceder. Ahora lo ves claro. No tienes que luchar contra él, solo contra la costumbre de entregar lo que es tuyo, y al romper ese hábito, algo se enciende en tu interior. No es rabia, no es venganza, es dignidad. La misma dignidad que había sido enterrada bajo capas de miedo, halagos falsos y dependencias inventadas. El manipulador no desaparece, pero deja de tener forma. Sin tu energía, se convierte en sombra que se disipa, y tú, en cambio, sientes que por fin ocupas el centro de tu propio laberinto. El instante en que percibes la grieta no es luminoso, es inquietante. Es como descubrir que el suelo bajo tus pies siempre fue frágil, y que cada paso estuvo a punto de romperse. Observas al manipulador con otros ojos, y de pronto notas que su sonrisa no encaja, que sus frases son ecos repetidos, que su mirada no busca conexión, solo control. Lo que antes te parecía seguridad, ahora se siente como teatro barato. Ves las costuras en la máscara, los hilos torpes del disfraz, y entiendes que siempre estuvo ahí, solo que no querías verlo. La grieta no está solo en él, está también en ti. Porque cada vez que aceptaste sin cuestionar, cada vez que cediste por comodidad, estabas ayudando a sostener la farsa. El poder que él tenía no provenía de su fuerza, sino de tu silencio. Y ese silencio empieza a quebrarse. No es liberación inmediata,
es una incomodidad creciente. Es el reconocimiento de que durante demasiado tiempo tu voluntad estuvo secuestrada. El aire pesa diferente. Lo que antes era obediencia disimulada ahora es resistencia latente, como una tormenta que amenaza en el horizonte. Él lo siente. Sus gestos cambian, su voz se agrieta, sus movimientos se vuelven torpes. El escenario empieza a temblar, pero la grieta no significa el fin, significa el inicio de otra batalla. Porque cuando el disfraz cae, lo que aparece debajo es más oscuro y más crudo. La espiral continúa, y lo que parecía liberación se revela como una puerta hacia un descenso más profundo. Cuando la máscara resbala, lo que ves no es solo a él, sino a ti mismo reflejado en sus ojos. Y ese reflejo es más perturbador que cualquier mentira que pudiera inventar. Te preguntas, ¿cuántas veces fui cómplice de mi propia entrega? ¿Cuántas veces elegí callar para no romper una falsa paz? El espejo no devuelve al héroe que esperabas, sino al prisionero que fuiste. Y esa visión duele, porque revela que no fue solo él quien jugó, tú también jugaste al papel de sumiso. El manipulador ya no es un enemigo externo, es el recordatorio de tus concesiones internas. Cada sonrisa fingida que aceptaste, cada palabra envenenada que tragaste, está allí en el reflejo. No puedes odiarlo sin también odiarte a ti. No puedes señalarlo sin que tu dedo tiemble, porque parte de la culpa late en tu pecho. El dilema se vuelve insoportable. El luchar contra él es luchar contra esa versión tuya que colaboró en silencio. Intentas apartar la mirada, pero el espejo sigue persiguiéndote. No puedes escapar de tu propia complicidad. Y entiendes que el verdadero enemigo no siempre está fuera. Vive en las grietas internas, en el hábito de entregar tu poder. El manipulador se desdibuja y se convierte en símbolo, en espejo roto que te grita quién fuiste y quién podrías dejar de ser. Y ese reflejo no desaparece. Aunque cierres los ojos, sigue allí, esperando que decidas si lo aceptas o lo destruyes. Hay un instante en el que el silencio externo se rompe con un murmullo que viene de dentro. No es una voz ajena, es tu propia conciencia. Despierta después de un largo letargo. Esa voz no acaricia, hiere, no busca calmarte, busca sacudirte. Te recuerda cada momento en que cediste, cada vez que entregaste tu tiempo, tu atención, tu energía. Te obliga a mirar escenas pasadas, la llamada que no querías atender, el favor que nunca quisiste dar, la sonrisa que forzaste para evitar un conflicto. No lo hace para hundirte, lo hace para mostrarte la verdad, porque sin verdad no hay posibilidad de defensa. El manipulador sigue frente a ti, desplegando sus máscaras, pero su presencia ya no es lo más amenazante. Lo realmente aterrador es lo que ves dentro de ti. La voz insiste a no. Fue solo él quien te robó. Fuiste tú quien abrió la puerta. No fue solo su cálculo, fue tu silencio cómplice. La incomodidad crece. Sientes rabia, vergüenza, miedo, pero en medio de esas emociones surge también un destello de claridad. Porque si parte del poder estaba en ti, también está en ti la posibilidad de recuperarlo. Ese reconocimiento es doloroso, como si una herida infectada se abriera de golpe, pero al mismo tiempo es el inicio de la curación. La voz no te pide explicaciones, te exige una elección en seguir cediendo o empezar a sostenerte. Cada herida que la voz señala se convierte en un espejo roto. Ves en sus fragmentos la historia de tu sumisión, pero también la posibilidad de recomponerte. El manipulador percibe ese cambio. Intenta ahogar la voz con palabras dulces o amenazas veladas, pero ya no tienen el mismo efecto. Lo que antes era mandato ahora suena vacío. Lo que antes era halago ahora se siente falso. A la grieta se ensancha. Tu herida arde, pero en ese ardor late vida. El dolor te demuestra que sigues ahí, que no estás apagado del todo. El manipulador se impacienta. Cambia de máscara con rapidez, de víctima a verdugo, de confidente a juez. Pero tú ya lo ves, ya no confundes disfraz con verdad. Empiezas a probar tu resistencia. Un no tímido, un silencio prolongado, una mirada firme, pequeños gestos que son, en realidad, batallas ganadas. Él se agita, se incomoda, porque cada límite que sostienes es un ladrillo que retiras de la fortaleza en la que se escondía. No es aún una victoria completa, pero es el inicio de una rebelión silenciosa, una chispa que anuncia un incendio. El dolor no desaparece, se transforma en combustible. Ya no te paraliza, te mueve. Y en medio de esa tensión, la pregunta se hace inevitable. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder
antes de recuperar lo que siempre fue tuyo. El momento llega como una tormenta que no puedes evitar. El manipulador ya no juega a medias, porque siente que su control se le escapa de las manos. Su voz se vuelve más áspera, sus silencios más fríos, sus gestos más duros. Ya no disimula, porque sabe que lo estás viendo desnudo, sin máscara. Te lanza culpas disfrazadas de recuerdos ante, debo tanto, después de todo lo que hice por ti. Intenta que tu corazón se quiebre donde tu mente ya no cede a. Pero algo cambió. Esa música que antes te arrastraba, ahora suena desafinada. Reconoces la manipulación como se reconoce un eco vacío en una sala oscura. El choque no es físico, es mental. Cada palabra que él pronuncia se estrella contra un muro nuevo que construiste en silencio. El miedo sigue ahí, pero ahora lo miras con otros ojos. Es un visitante, no un dueño. Él aumenta la presión, esperando tu caída, pero lo único que consigue es desvelar su propia desesperación. Te das cuenta de que su poder nunca fue absoluto. Era un espejismo sostenido por tus concesiones, y aunque el choque te sacude, también te confirma, ya no eres el mismo prisionero de antes. El campo de batalla está claro, ya no es su dominio, es tu despertar. De la grieta que antes te asustaba, empieza a brotar algo inesperado, con claridad. La herida que dolía ahora ilumina. Cada límite que sostienes se convierte en un faro en la oscuridad. Cada silencio que mantienes es un muro que te protege. El manipulador retrocede, aunque no lo admita. Sus ojos lo delatan. Ann sabe que lo estás perdiendo de vista como centro de tu mundo. Ya no es él quien dicta el rumbo. Tus pasos, antes arrastrados, ahora se sienten firmes, aunque tiemblan. Las máscaras caen una tras otra, y lo que queda es un rostro cansado, vacío, dependiente. Lo que tanto temías se revela frágil. Comprendes que no luchas contra un monstruo invencible, sino contra una sombra que vivía de tu luz. El laberinto comienza a mostrar grietas. Donde antes veías paredes infinitas, ahora aparecen rendijas por donde entra la claridad. No es libertad aún, pero es dirección. No es victoria completa, pero es promesa. Tus heridas se convierten en marcas de aprendizaje. Cada una te recuerda dónde cediste, y por qué no, volverás a ceder. Y al caminar por ese camino recién abierto, sientes que la espiral no termina, te empuja hacia una verdad más profunda, hacia una transformación que ya no puedes detener. Despertar no es ligero, es una carga, porque con cada verdad que descubres, aparece el peso de lo que antes ignoraste. Te das cuenta de cuánto tiempo entregaste, de cuántas horas regalaste a quien solo buscaba vaciarte. El manipulador no solo te robó energía, también robó fragmentos de tu identidad. Y ahora, al recuperarlos, los sientes pesados, como piedras húmedas. La claridad es dolorosa. No es un rayo de luz cálido, es un filo que corta la niebla y te obliga a ver lo que preferías ocultar. El silencio, antes cómplice, ahora es testigo. Cada momento en que callaste se levanta como una sombra que te interroga. El manipulador intenta regresar, tantea grietas, busca brechas, pero sus intentos ya no entran tan profundo como antes. La diferencia no está en él, está en ti. Ahora reconoces el juego y eso cambia todas las reglas. El despertar es incómodo, no trae paz inmediata. Trae una tensión nueva a la obligación de sostener lo que descubriste. El precio de abrir los ojos es no poder cerrarlos otra vez. Y mientras caminas con esa carga, comprendes que la incomodidad es, en realidad, tu nueva libertad. El poder no llega como pensabas. No es rugido, no es grito, no es victoria visible. Es un eco silencioso que resuena dentro. Cada vez que dices no y lo sostienes, ese eco se expande. Es la afirmación de que existes sin depender de la mirada del otro. El manipulador lo percibe. Ya no eres un terreno fácil. Eres una muralla invisible que no puede atravesar. Él insiste. Prueba nuevas máscaras, nuevos disfraces, pero todo se cae en uno tras otro, como hojas secas al viento. El eco crece. No se trata de dominar al otro, sino de habitar tu propia fuerza sin pedir permiso. El poder verdadero es discreto, no necesita ser visto, solo sentido. Cada límite que marcas es una semilla de respeto, aunque el manipulador nunca lo reconozca. Y aunque su resistencia continúe, ya no te define. Su sombra se achica frente a la claridad que ahora portas. No es que hayas vencido, es que ya no juegas en su tablero. El eco sigue, recordándote en cada instante en el poder real. Nunca estuvo fuera, siempre estuvo en ti. El manipulador no se rinde fácilmente. Cuando percibe que ya no bebes de su veneno, su hambre se vuelve más desesperada. Intenta abrir grietas con la culpa, recordándote
promesas pasadas. Susurra que sin él te perderás, que nadie más te entenderá. Cuando la culpa no funciona, cambia el miedo. Amenazas veladas, silencios prolongados, miradas que buscan quebrarte desde dentro. Pero ahora ves su hambre. Ya no confundes su insistencia con afecto, la reconoces como lo que siempre fue, a necesidad insaciable. Cada palabra suya revela el vacío que intenta llenar. No eres tú su objetivo real, eres solo la fuente de un alimento que nunca sacia. La máscara de seguridad cae del todo, y lo que queda es un rostro frágil, tembloroso, que se desmorona cuando no obtiene lo que quiere. Ese descubrimiento no te da paz, te da claridad. Entiendes que el monstruo nunca fue invencible. Era un parásito sostenido por tu entrega. Lo miras y ya no ves poder, ves dependencia. Y en esa imagen reconoces que no es él quien se apaga. Es tu energía la que deja de iluminarlo. El hambre del manipulador es infinita, pero no es tu tarea alimentarla. Cada no que pronuncias es un cierre de puerta, y cada puerta cerrada lo aleja más de tu mundo. Mientras él se desgasta en su propio vacío, algo silencioso empieza a crecer dentro de ti. No es euforia, no es triunfo, es un tejido invisible que se reconstruye, una fortaleza hecha de calma. Tus límites se convierten en columnas, tu silencio en murallas, tu claridad en ventanas por donde entra la luz. La energía que antes escapaba regresa, la sientes en tu respiración, en tu postura, en la forma en que sostienes tu mirada. El manipulador lo percibe y retrocede, no porque quiera, sino porque ya no encuentra espacio para entrar. Cada intento suyo fracasa, y en ese fracaso se refleja tu avance. La espiral que antes te hundía, ahora se invierte. Eres tú quien asciende. La reconstrucción no es visible para los demás, pero tú la sientes. Es la certeza de que lo que alguna vez cediste ya no volverá a ser arrebatado. No se trata de levantar muros inquebrantables, sino de habitarte plenamente. La victoria no se mide en derrotar al otro, sino en recuperar lo que siempre fue tuyo, en tu tiempo, tu atención, tu energía. Y en ese proceso silencioso, comprendes que la defensa se ha convertido en renacimiento. El manipulador insiste en sostener su obra, pero el escenario ya no tiene público. Tú dejaste de aplaudir y el telón empieza a caer. Cada frase que antes sonaba convincente, ahora resuena hueca, como eco en una sala vacía. Él cambia de tono, se disfraza de víctima, se disfraza de salvador, pero ninguno de esos papeles funciona ya contigo. El teatro se desmorona porque entendiste que siempre fue eso, un espectáculo diseñado para arrancarte obediencia, disfrazada de afecto. Miras los gestos que antes te atrapaban, y descubres lo obvio, eran rutinas, ensayos repetidos, trucos gastados. El manipulador no lo soporta, no porque haya perdido el poder, sino porque perdió lo más importante, ante tu creencia en su ilusión. Su desesperación se convierte en ruido. Habla más rápido, levanta la voz, baja los ojos, gesticula sin control, pero todo eso revela la verdad, que intentaba ocultar nunca fue fuerte, siempre fue dependiente. El teatro cae, y lo único que queda en pie eres tú, sosteniendo el silencio como si fuera tu nueva armadura. Y en ese silencio entiendes que la farsa terminó para siempre. El vacío que deja el manipulador no es amenaza, es espacio. Un espacio que comienza a llenarse de ti. La energía que antes se derramaba, fuera ahora circula dentro. Y en ese flujo silencioso aparece una calma distinta. No es calma pasiva, es firmeza. La firmeza de quien ya no necesita explicarse, de quien sabe dónde empieza y dónde termina. Cada límite pronunciado se convierte en una columna invisible que sostiene tu presencia. Sientes que el mundo exterior sigue igual, pero algo dentro de ti cambió radicalmente. El manipulador aún existe, pero ya no es tu centro. Su sombra puede rondar, pero tu luz ya no le pertenece. Ese ascenso interior es lento, casi secreto, pero imparable. Es un renacimiento discreto que solo tú puedes medir. No necesitas proclamaciones ni venganzas. Tu simple distancia es la derrota más grande que él puede sufrir. Lo que antes era prisión se convierte en terreno fértil. Lo que antes era cadena se transforma en raíz. Y al respirar en esta nueva claridad, sabes que todavía queda camino, pero ya no es descenso, es ascenso. El manipulador, al borde de su ruina, juega su carta final. No le queda ternura, no le queda seducción, solo le queda el miedo. Te lanza palabras que buscan desgarrar sin mí. No eres nada, nadie más te soportará. Cada frase es un veneno desesperado. El eco de esas palabras habría destruido a tu antiguo yo,
pero ahora resuenan como tambores rotos en la distancia. Ya no es su voz la que dicta tu valor. Descubriste que siempre fue prestada, siempre fue impostora. Él insiste con lágrimas falsas, con promesas huecas, con amenazas de vacío, pero todo suena igual, en un ruido cansado que ya no penetra. Tu silencio lo desconcierta, su hambre tropieza con un muro invisible, y su fuerza se convierte en debilidad expuesta. El último intento no es un rugido, es un susurro quebrado. Lo que queda de su teatro se derrumba entre pausas y miradas vacías. Entiendes que no lo venciste tú, él se derrotó solo al revelar su vacío. El verdadero fin del juego no es su caída, es tu claridad. Y en esa claridad percibes que el círculo se ha cerrado, la espiral que comenzó como descenso ahora se convierte en umbral. No es escape, es transformación. El dolor de antes se siente distinto, ya no es herida abierta, es cicatriz que arde, pero fortalece. Tu no ya no tiembla, es simple, firme, como una piedra que nadie puede mover. El manipulador queda atrás, no porque desaparezca, sino porque dejó de ser relevante en tu mapa interno. Miras hacia adentro y ves que todo lo que creías, perdido, tiempo, atención, energía, vuelve a ti poco a poco, como un río que recupera su cauce. No eres la misma persona que entró en el laberinto. Ahora conoces las máscaras, los venenos, los espejos rotos. La diferencia no está en el mundo exterior, está en ti. Aprendiste que la defensa no es muralla rígida, sino conciencia despierta. El umbral del renacimiento no tiene fanfarria, tiene silencio. Y en ese silencio respiras la certeza de que ya no vuelves atrás. El desarrollo termina aquí, pero no como cierra en como el preludio de algo más grande. Has cruzado el umbral, pero lo que queda no es calma, es resonancia. Cada palabra escuchada vuelve ahora como un eco que no se apaga, como un veneno que ya no destruye, sino que despierta. No fuiste testigo de un simple relato, fuiste iniciado en un ritual secreto, el descubrimiento de que las sombras no están fuera, sino dentro, y que el poder de defenderte siempre habitó en tu silencio. El manipulador ya no es figura concreta, es símbolo. Un espejo roto que te mostró tus concesiones, tus grietas, tus olvidos, y en ese reflejo viste lo más temido, aunque tú mismo entregaste las llaves de tu libertad. Pero también viste la salida, no en un grito, sino en un no sencillo, firme, sostenido en el vacío, como espada invisible. Ese no es más que palabra, es frontera, es escudo, es el pacto íntimo que hoy sellas contigo mismo, a jamás volver a ceder lo que es tuyo por derecho. La pregunta arde ahora dentro de ti. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Quién serás después de haber mirado las máscaras caer? El silencio se convierte en maestro, no exige respuestas inmediatas, pero su grito mudo te acompañará en cada decisión, recordándote que la elección siempre estuvo en tus manos. La luz que nace del abismo no es clara ni perfecta, es frágil, intermitente, pero suficiente para guiarte, y ese destello basta para que no vuelvas a ser presa fácil. El sello de este ritual es breve, devastador, imposible de olvidar. En quien guarda sus límites, habita su poder, quien lo cede se convierte en sombra de otro. Ahora entiendes que no puedes callar. Este conocimiento no se queda en ti, debe compartirse, expandirse, proteger a quienes aún caminan ciegos. Por eso, deja tu huella aquí, aquí en Comenta, comparte, suscríbete, no como gesto vacío, sino como acto de pertenencia a quienes eligieron ver lo que los demás no ven.